3:18 de la mañana. Muelle de la oficina de correos de la Ruta 27, muelle de carga 7. Las imágenes de vigilancia muestran al veterano conductor de camión de correos, Eddie Morales, abriendo un pesado saco de correo de acero etiquetado como efectivo prioritario, $10.600.000. La marca de tiempo brilla en la esquina, 03:18:42. Los movimientos de Eddie son practicados, eficientes, tranquilos. Lo ha hecho cientos de veces. Dentro de los sacos reforzados hay fajos de billetes sin marcar, destinados a docenas de sucursales bancarias en 3 condados. Reservas diarias de efectivo, recargas de cajeros automáticos, depósitos de nóminas. En menos de 5 minutos, los sacos están vacíos. Eddie los vuelve a sellar con nuevas etiquetas de seguridad, los carga en su camión de correo y hace su salida programada. El camión desaparece en la oscuridad previa al amanecer, siguiendo la Ruta 27 hacia el primer banco en un circuito de entrega de 240 kilómetros. Entregó correo durante 20 años, pero esa noche se entregó una fortuna a sí mismo. Antes de contarte la historia completa, solo tengo un pequeño favor que pedirte. Asegúrate de suscribirte al canal. Dale a ese botón de me gusta y déjame saber en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Siempre es increíble ver el alcance de esta audiencia. Lunes por la mañana, 6:30 de la mañana. Oficina de correos de la Ruta 27. Eddie Morales metió su Honda Civic en el estacionamiento de empleados. Tomó su termo de café negro y entró por la misma puerta que había usado durante 2 décadas. A sus 44 años, Eddie era uno de los conductores más confiables del distrito. Saludaba a los mismos compañeros de trabajo, cargaba los mismos tipos de sacos de correo y firmaba los mismos manifiestos de entrega. Su supervisora, Janet Walsh, apenas levantó la vista de su portapapeles cuando Eddie se registró. Buenos días, Eddie. Ruta 27 como siempre. Tienes 3 entregas de efectivo esta semana, martes, jueves y viernes. Eddie asintió y recogió sus llaves. Las entregas de efectivo eran rutinarias, pero requerían documentación adicional. Los bancos necesitaban que sus reservas se entregaran en horarios precisos, y cualquier retraso activaba protocolos de seguridad inmediatos. Eddie nunca había llegado tarde a una entrega de efectivo en 20 años. Cargó su camión con correo estándar, cartas, paquetes, entregas comerciales, y comenzó su ruta por los suburbios y áreas rurales de Detroit. Sus vecinos saludaban desde sus entradas. Los dueños de las tiendas le guardaban café a su llegada. Eddie era una cara confiable en la Ruta 27, y sus vecinos nunca imaginaron que él tenía la llave de millones en sus manos cada semana. Los problemas de Eddie. Pero Eddie tenía problemas, grandes problemas. Su hijo Miguel, de 12 años, había sido diagnosticado con leucemia 8 meses antes. Los tratamientos de quimioterapia costaban $8.000 al mes, y el seguro de Eddie solo cubría el 60%. Su exesposa, Carmen, exigía un aumento en los pagos de pensión alimenticia para ayudar con el cuidado de Miguel, pero Eddie ya estaba pidiendo préstamos hipotecarios para pagar las facturas médicas. La hipoteca de la modesta casa de 2 habitaciones de Eddie estaba atrasada 3 meses. El banco había enviado advertencias de ejecución hipotecaria. La cuenta de ahorros de Eddie tenía $247. Sus tarjetas de crédito estaban al límite. Ganaba $38.000 al año, entregando correo mientras manejaba millones en efectivo cada semana. Eddie veía el dinero de otras personas moverse a través del sistema postal como agua por tuberías. Las empresas enviaban depósitos en efectivo, los bancos transferían reservas y las agencias gubernamentales movían fondos entre instalaciones. Un martes cualquiera, el camión de Eddie transportaba más de $10 millones en diversas formas de moneda. Estaba rodeado de riqueza que nunca podría tocar, hasta que se dio cuenta de que tal vez sí podría. La vulnerabilidad del sistema. Eddie había estado manejando entregas de efectivo durante 5 años. Conocía cada protocolo de seguridad, cada requisito de documentación, cada punto de control a lo largo de la ruta. El sistema estaba diseñado para evitar robos externos, no manipulaciones internas. La oficina de correos contrataba con bancos regionales para proporcionar transporte seguro de efectivo 2 veces por semana. En lugar de costosos vehículos blindados, utilizaban camiones de correo modificados con compartimentos reforzados y sistemas de seguimiento.
El servicio era más barato que las empresas de seguridad privadas y casi tan seguro. Los envíos de efectivo seguían un horario rígido. Cada martes y viernes a medianoche, Eddie cargaba sacos de correo especialmente marcados que contenían fajos de moneda. Los sacos se sellaban con etiquetas a prueba de manipulaciones y se aseguraban con cerraduras analógicas. Cada saco contenía entre 500,000 y 1.200.000 dólares, dependiendo de las necesidades del banco de destino. La ruta de Eddie cubría 10 sucursales bancarias en un circuito de 240 kilómetros a través de 3 condados. Hacía las entregas entre las 4 de la mañana y las 8 de la mañana, cuando los bancos estaban cerrados pero el personal de seguridad estaba presente para recibir los envíos. El proceso era simple: abrir el saco, verificar el contenido con el personal del banco, obtener firmas y pasar a la siguiente ubicación. Las medidas de seguridad incluían seguimiento por GPS del camión, controles de radio cada hora y sellos analógicos en cada saco que mostrarían evidencia de manipulación. Pero no había cámaras interiores en el camión, ni escoltas después de las 2 primeras paradas, ni monitoreo en tiempo real del efectivo. Eddie comenzó a estudiar las vulnerabilidades. El rastreador GPS podía deshabilitarse temporalmente durante el mantenimiento de rutina. Los sellos analógicos podían duplicarse con los materiales adecuados. Los sacos podían abrirse y volverse a sellar sin detección si se hacía con cuidado. Lo más importante, los bancos solo verificaban el número total de fajos, no el contenido de cada fajo. Si Eddie reemplazaba los fajos de efectivo con recortes de periódico del mismo tamaño y peso, la discrepancia no se descubriría hasta que el banco abriera al público, lo que le daría una ventaja de 5 horas. La oportunidad estaba allí. Eddie solo necesitaba el coraje para tomarla. El plan de Eddie pasó 2 semanas planificando cada detalle. Estudió los tiempos de la ruta, los protocolos de seguridad y los requisitos de documentación. Identificó el punto óptimo para el robo y preparó su estrategia de escape. El objetivo era la entrega de efectivo del viernes, que transportaba las mayores cantidades de dinero debido a los requisitos de recarga de cajeros automáticos de fin de semana. El envío total superaba típicamente los 10 millones de dólares en las 10 sucursales bancarias. El plan de Eddie tenía 4 fases: preparación, ejecución, escape y lavado de dinero. Fase 1. Preparación. Eddie se hizo amigo de Tommy Rodríguez, el mecánico del turno de noche que mantenía los camiones de correo. Tommy era un buen tipo que lidiaba con sus propios problemas financieros: 2 hijos, medicamentos costosos para la diabetes de su esposa y préstamos estudiantiles de una escuela de oficios. Eddie se ofreció a ayudar a Tommy con pequeñas tareas y le traía café durante los largos turnos nocturnos. A través de conversaciones casuales, Eddie se enteró de que Tommy desactivaba rutinariamente los rastreadores GPS para diagnósticos de mantenimiento que duraban entre 10 y 15 minutos. El procedimiento se registraba, pero no se monitoreaba de cerca. Eddie hizo los arreglos para que su camión fuera inspeccionado durante la ventana óptima. Eddie también estudió los sellos analógicos utilizados en los sacos de efectivo. Eran dispositivos de seguridad postal estándar, con números de serie únicos y características a prueba de manipulaciones. Eddie practicó duplicarlos utilizando materiales comprados en línea. Después de docenas de intentos, pudo crear réplicas convincentes que pasarían una inspección casual. Para el reemplazo de efectivo, Eddie cortó periódicos a las dimensiones y pesos exactos de los fajos. Cada fajo contenía aproximadamente 50,000 dólares en billetes mezclados y pesaba 0,54 kilogramos. Eddie preparó 212 fajos falsos, suficientes para reemplazar todo el envío si fuera necesario. Eddie compró una bolsa de lona resistente con compartimentos internos diseñados para viajar. Forró los compartimentos con láminas de plomo para evitar la detección electrónica y añadió acolchado de espuma para evitar el movimiento. La bolsa podía contener 4 millones de dólares en efectivo, mientras parecía contener artículos personales normales. Adquirió herramientas para abrir cerraduras y practicó con cerraduras idénticas a las utilizadas en los sacos de correo. Las cerraduras eran simples pero efectivas contra manipulaciones casuales. Con las herramientas y la técnica adecuadas, Eddie podía abrirlas y volver a sellarlas en menos de 3 minutos.
Eddie también preparó una ubicación de escondite de respaldo en un desvío ferroviario fuera de servicio a 24 kilómetros de su ruta. La ubicación era aislada, rara vez visitada, y tenía un contenedor de carga enterrado donde podía esconder el dinero si el plan salía mal. Fase 2. Ejecución. Eddie identificó la ventana de robo óptima entre su tercera y cuarta parada de entrega. En este punto, estaría solo en el camión sin escolta ni supervisión inmediata. La ruta incluía una parada de descanso programada en una estación de camiones de 24 horas donde podría trabajar sin ser detectado. El plan era simple: llegar a la estación de camiones, estacionarse en un área aislada, transferir el efectivo a su bolsa de lona, reemplazarlo con fajos de periódico, volver a sellar los sacos con sellos duplicados y continuar la ruta normalmente. Eddie calculó que necesitaba exactamente 18 minutos para procesar los 10 sacos. La parada de descanso programada duraba 20 minutos, lo que le daba un pequeño margen de error. Después de completar la ruta, Eddie regresaría a la oficina de correos y marcaría su salida normalmente. Más tarde ese día, recuperaría la bolsa de lona de su camión y transportaría el efectivo al lugar de escondite del desvío ferroviario. Fase 3. Escape y lavado de dinero. Durante las semanas siguientes, Eddie convertiría gradualmente el efectivo a través de una red de casas de empeño, casas de cambio y transferencias en el extranjero. Su experiencia militar incluía contactos que podían mover grandes cantidades de efectivo discretamente. El plan a largo plazo implicaba reubicarse con Miguel en la zona rural de Montana bajo identidades asumidas. Eddie había investigado pequeñas propiedades de ranchos que podían comprarse en efectivo. Educaría a Miguel en casa y viviría tranquilamente hasta que la investigación se enfriara. Eddie practicó cada aspecto del plan hasta que pudo ejecutarlo sin fallos. Estaba listo. La noche del robo, Eddie llegó a su turno del jueves por la noche a las 11:30 de la noche. La entrega de efectivo estaba programada para comenzar a medianoche, lo que le daba 30 minutos para completar los preparativos finales. Revisó su equipo: bolsa de lona escondida en el compartimento trasero del camión, herramientas para abrir cerraduras en el bolsillo de su chaqueta, sellos duplicados en un sobre pequeño y fajos de periódico dispuestos en pilas precisas. Todo estaba listo. Eddie revisó el manifiesto de entrega una última vez. 10 sucursales bancarias, un total de $10.6 millones. Salida a las 12:15 de la noche. El envío individual más grande era de $1.8 millones, con destino a First National Bank en el centro. El más pequeño era de $420,000 para una cooperativa de crédito rural. Cada dólar estaba contabilizado y rastreado. A las 11:45 de la noche, Eddie se acercó a Tommy Rodríguez en la bahía de mantenimiento. «Oye, Tommy, ¿te importaría echar un vistazo a mi GPS? Últimamente ha estado actuando raro». Tommy asintió y abrió la computadora de diagnóstico. «No hay problema, Eddie. Haré una revisión completa. Tardará unos 15 minutos». A medianoche, Eddie comenzó a cargar los sacos de efectivo en su camión. Cada saco era pesado, aproximadamente 11.3 kilogramos, y requería un manejo cuidadoso. Los sellos analógicos estaban intactos, los números de serie coincidían con el manifiesto y la documentación estaba completa. La supervisora Janet Walsh realizó su inspección final a las 12:10 de la noche. Verificó el recuento de sacos, revisó el papeleo de Eddie y confirmó que el sistema de seguimiento GPS estaba activo. «Todo se ve bien, Eddie. La misma ruta de siempre. Controles de radio a las 2 a.m., 4 a.m. y 6 a.m. Cualquier problema, llama de inmediato». Eddie asintió y encendió el camión. A las 12:15 de la noche salió del muelle de carga y se incorporó a la ruta 27. El atraco había comenzado. La ejecución. 12:15 de la noche. Salida. Eddie siguió su ruta normal a través de los suburbios de Detroit hacia la primera sucursal bancaria. El camión se manejaba de manera diferente con $10.6 millones en efectivo, pero Eddie había tenido en cuenta el peso extra. El rastreador GPS mostraba su ubicación con precisión y la radio permanecía en silencio. 1:45 de la mañana. Primera parada, Citizens Bank, sucursal 7. Eddie llegó al primer lugar de entrega precisamente a tiempo. El guardia de seguridad, Robert Chen, esperaba en la entrada trasera con la documentación de recepción. Eddie abrió los sacos apropiados, verificó el contenido con Chen y obtuvo las firmas requeridas.
El proceso tomó 12 minutos, exactamente el promedio para esta ubicación. Nos vemos la próxima semana, Eddie, dijo Chen, cargando los fajos de efectivo en un carrito. Misma hora, mismo lugar, respondió Eddie, sellando los sacos vacíos y regresándolos al camión. 2:30 a.m., segunda parada, Metro Credit Union. La segunda entrega se realizó de forma idéntica. La oficial de seguridad, Linda Martínez, verificó el envío y firmó el manifiesto. Eddie mantuvo su comportamiento profesional mientras su ritmo cardíaco aumentaba. Estaba a 90 minutos del momento que cambiaría su vida para siempre. 3:15 de la mañana. Control de radio. Ruta 27 a despacho. Segunda entrega completa, procediendo a la parada de descanso. Copiado Ruta 27. Estás a tiempo. Siguiente control a las 4 de la mañana. 3:22 de la mañana. Parada de descanso en la estación de camiones. Eddie entró en la estación de camiones Flying Yarn y se estacionó en un área poco iluminada detrás del edificio principal. La ubicación era perfecta, aislada pero no sospechosa, con fácil acceso al compartimento trasero de su camión. Eddie activó sus luces de emergencia para indicar problemas mecánicos y levantó el capó del camión para cubrirse. Cualquier observador asumiría que estaba lidiando con un problema de motor. Trabajando rápida pero cuidadosamente, Eddie abrió el compartimento trasero y recuperó su bolsa de lona. Abrió el primer saco de efectivo, transfirió los fajos a su bolsa y los reemplazó con fajos de periódico cortados con dimensiones idénticas. El proceso tomó exactamente 3 minutos y 40 segundos. Eddie repitió el procedimiento para los 10 sacos. El efectivo era más pesado de lo esperado, casi 113.4 kilogramos en total, pero el diseño reforzado de la bolsa de lona soportó el peso. Cada fajo de reemplazo se colocó con precisión para que coincidiera con la disposición original. Los sellos duplicados eran réplicas perfectas de los originales. Eddie había practicado esto docenas de veces, y su técnica era impecable. Los números de serie coincidían con el manifiesto y las características a prueba de manipulaciones parecían intactas. 3:40 de la mañana, finalización. Eddie selló el último saco y cargó la bolsa de lona en un compartimento oculto debajo del asiento del pasajero. Todo el robo había tomado 18 minutos, exactamente como lo había planeado. Bajó el capó, desactivó las luces intermitentes y continuó la ruta. 4 de la mañana, control de radio. Ruta 27 a despacho. Parada de descanso completa, procediendo a la tercera entrega. Copiado, Ruta 27. ¿Todo bien? Suenas un poco cansado. Solo la rutina nocturna habitual. Estoy bien para seguir. 4:15 de la mañana. Tercera parada, First National Bank Downtown. Eddie entregó el envío más grande de la noche. $1.800.000 en fajos de periódico disfrazados de efectivo. La supervisora de seguridad Karen Thompson contó los fajos y verificó la documentación. No notó nada inusual. Gran envío esta noche, comentó Thompson, firmando el manifiesto. Fin de mes, respondió Eddie casualmente. Siempre más pesado en esta época. Eddie continuó su ruta, entregando fajos de periódico a 7 sucursales bancarias más. Cada entrega se realizó normalmente. El personal de seguridad contaba los fajos, verificaba los pesos y firmaba la documentación. Nadie sospechaba que estaban recibiendo papel sin valor en lugar de efectivo. 6 de la mañana. Último control de radio. Ruta 27 a despacho. Ruta completa, regresando a la base. Copiado, Ruta 27. Buen trabajo esta noche. Nos vemos el lunes. 6:45 de la mañana. Regreso a la oficina de correos. Eddie llegó al muelle de carga y descargó los sacos vacíos. La supervisora Janet Walsh revisó su papeleo y confirmó que todas las entregas se habían completado con éxito. Otra noche tranquila, Eddie. Gracias por el buen trabajo. Eddie marcó su salida a las 7 de la mañana y caminó hacia su Honda Civic. Escondidos debajo del asiento del pasajero de su camión de correos, había $10.6 millones en efectivo. En 8 horas, los empleados del banco descubrirían el robo. Para entonces, Eddie planeaba estar muy lejos. El descubrimiento, Nar Surit Miwasur, 7:30 a.m., Citizens Bank Sucursal 7. La gerente del banco, Sara López, llegó para la apertura de la mañana y comenzó a procesar la entrega de efectivo nocturna. Abrió el primer fajo y encontró periódicos cortados en rectángulos del tamaño de billetes. López inicialmente asumió que era un error de empaque, pero el examen de fajos adicionales reveló el mismo problema.
López llamó inmediatamente a la seguridad del banco, quienes contactaron a la oficina de correos y a la policía. En 30 minutos, las 10 sucursales bancarias habían confirmado problemas idénticos. Sus entregas de efectivo contenían solo periódicos. 8:15 de la mañana. Investigación de la oficina de correos. El inspector postal Marcus Webb inició una investigación inmediata. Revisó el manifiesto de entrega de Eddie, los datos de seguimiento GPS y las comunicaciones por radio. Todo parecía normal. Eddie había seguido su ruta asignada, había realizado todos los controles requeridos y había completado las entregas a tiempo. 8:45 de la mañana, la coartada de Eddie. El detective Ray Collins contactó a Eddie en su casa para informarle del robo. Eddie parecía conmocionado y preocupado. Se ofreció a cooperar plenamente con la investigación y proporcionó información detallada sobre los acontecimientos de la noche. No puedo creer que esto haya pasado, le dijo Eddie a Collins. He estado haciendo estas rutas durante 5 años. Nunca tuve ningún problema. La historia de Eddie era consistente y creíble. Había seguido los procedimientos normales, había realizado todas las entregas requeridas y no había notado nada sospechoso. Sus datos de seguimiento GPS confirmaron que no se había desviado de la ruta asignada. 9:30 de la mañana. Análisis forense. Los agentes del FBI examinaron el camión de Eddie en busca de evidencia de manipulación. No encontraron huellas dactilares más allá de las del personal autorizado, ni signos de entrada forzada, ni evidencia física de robo. El rastreador GPS del camión no mostró paradas o desvíos inusuales. Los sellos analógicos de los sacos de efectivo parecían intactos y sin daños. Los números de serie coincidían con el manifiesto original. Un examen forense reveló que eran réplicas sofisticadas, pero esta información no fue inmediatamente aparente. 10 de la mañana, lista inicial de sospechosos. Los investigadores compilaron una lista de posibles sospechosos, incluyendo a todos los empleados postales con acceso a los envíos de efectivo. Eddie Morales fue incluido, pero no fue considerado un sospechoso principal debido a su historial limpio y su actitud cooperativa. La investigación se centró inicialmente en teorías de robo externo. Se sabía que grupos del crimen organizado atacaban los envíos de efectivo, y la naturaleza profesional del robo sugería una planificación sofisticada. 11 horas de la mañana. Cobertura mediática. Las estaciones de noticias locales informaron sobre el robo, describiéndolo como uno de los atracos postales más grandes en la historia de Michigan. La historia atrajo la atención nacional, con titulares como El misterio de los 10 millones de dólares del conductor del camión de correos. Eddie observó la cobertura desde su sala de estar, manteniendo su expresión de conmoción y preocupación. Había logrado desviar las sospechas mientras los investigadores perseguían otras pistas. La investigación Durante los días siguientes, el FBI lanzó una investigación exhaustiva sobre el robo del camión de correos. La agente Jennifer Park lideró el grupo de trabajo, que incluía inspectores postales, policía local y especialistas en delitos financieros. Expertos forenses determinaron que el robo había ocurrido entre las 3:15 de la mañana y las 4:15 de la mañana, basándose en el momento de los controles de radio y los horarios de entrega. La parada de descanso en la estación de camiones fue identificada como el lugar más probable del robo. Las imágenes de seguridad de la estación de camiones mostraron el camión de correos de Eddie estacionado en el área identificada durante aproximadamente 20 minutos. Las imágenes eran granuladas y tomadas desde la distancia, pero parecían mostrar a alguien trabajando debajo del capó del camión. Esto era consistente con la explicación de Eddie sobre problemas mecánicos. Los sellos duplicados fueron analizados por expertos en seguridad postal, quienes determinaron que eran réplicas de alta calidad que habrían requerido conocimientos y materiales especializados para crear. El FBI comenzó a investigar las fuentes de estos materiales. Los agentes examinaron los registros financieros de todos los empleados postales con acceso a los envíos de efectivo. Los registros de Eddie mostraban que se encontraba en una grave situación financiera debido a facturas médicas y problemas hipotecarios. Esto lo convirtió en una persona de interés, pero muchos empleados postales enfrentaban presiones financieras similares. El FBI también investigó los antecedentes personales de Eddie, incluyendo su servicio militar y su situación familiar. Descubrieron la condición médica de su hijo y los costos asociados, lo que proporcionó un posible motivo para el robo.
Los investigadores entrevistaron al personal de seguridad bancaria que había recibido los envíos falsos. Todos informaron que Eddie había parecido normal durante las entregas y había seguido los procedimientos estándar. Ninguno había notado nada sospechoso en su comportamiento o en los envíos. Tommy Rodríguez, el mecánico del turno de noche, fue interrogado sobre el procedimiento de mantenimiento del GPS. Confirmó que Eddie había solicitado una verificación de diagnóstico, pero dijo que esto era rutinario y no inusual. El FBI revisó miles de horas de imágenes de seguridad de ubicaciones a lo largo de la ruta de Eddie. No encontraron evidencia de cómplices, vehículos sospechosos o actividad inusual. Eddie parecía haber actuado solo. Eddie se sometió voluntariamente a múltiples exámenes de polígrafo. Los resultados fueron inconclusos. Algunas respuestas sugerían engaño, mientras que otras indicaban veracidad. Los resultados del polígrafo no eran admisibles en los tribunales, pero guiaron el enfoque de la investigación. 3 semanas después del robo, los investigadores obtuvieron órdenes de registro para la casa de Eddie, sus vehículos y sus instalaciones de almacenamiento. No encontraron evidencia del efectivo robado, equipo sofisticado o materiales utilizados para crear sellos duplicados. Eddie había anticipado estas búsquedas y se aseguró de que toda la evidencia incriminatoria fuera retirada o destruida. Su casa parecía la de un padre soltero con dificultades, no la de un ladrón exitoso. El lavado de dinero. Mientras los investigadores seguían las pistas, Eddie comenzó el cuidadoso proceso de convertir su efectivo robado en activos legítimos. Había planeado esta fase con la misma meticulosidad que el propio robo. Eddie dividió los 10.6 millones de dólares en fajos más pequeños y los almacenó en múltiples ubicaciones en el área de Detroit. Utilizó edificios abandonados, unidades de almacenamiento alquiladas bajo nombres falsos y contenedores enterrados en lugares remotos. Trabajando gradualmente, Eddie convirtió pequeñas cantidades de efectivo a través de negocios legítimos que aceptaban grandes transacciones en efectivo. Compró coches usados, electrónica cara y artículos de lujo que podían revenderse rápidamente para depósitos bancarios. Eddie también utilizó sus contactos militares para acceder a redes informales de cambio de divisas. Los exsoldados a menudo necesitaban convertir moneda extranjera o mover dinero internacionalmente, y Eddie aprovechó estas relaciones para procesar cantidades mayores. Eddie comenzó a viajar a otras ciudades los fines de semana, afirmando que visitaba a Miguel en casa de su exesposa. En cambio, conducía a Chicago, Cleveland y Milwaukee para convertir efectivo a través de casas de empeño, casas de cambio y comerciantes privados. Cada transacción se mantuvo por debajo de los $10,000 para evitar los requisitos de informes federales. Eddie mantuvo registros detallados para asegurarse de no regresar a los mismos negocios con demasiada frecuencia. Eddie también compró tarjetas de crédito prepagas y tarjetas de regalo que podían usarse para transacciones en línea. Estas proporcionaron capas adicionales de separación entre el efectivo robado y sus cuentas bancarias legítimas. Nueva vida y nuevas identidades. A medida que la investigación continuaba, Eddie comenzó a convertir su dinero blanqueado en inversiones y bienes raíces. Compró metales preciosos a través de comerciantes de monedas, compró acciones en empresas públicas a través de múltiples cuentas de corretaje e invirtió en intercambios de criptomonedas. Eddie estaba particularmente interesado en oportunidades inmobiliarias en áreas rurales donde las compras en efectivo eran comunes y los requisitos de documentación eran mínimos. Identificó varias propiedades de ranchos en Montana que podían comprarse sin extensas verificaciones de antecedentes. Eddie comenzó a establecer una nueva identidad para él y Miguel. Contactó a antiguos asociados militares que se especializaban en fraude de documentos y robo de identidad. Por $50,000 obtuvo certificados de nacimiento, tarjetas de seguridad social y licencias de conducir de aspecto auténtico bajo los nombres de Edward Martínez y Michael Martínez. Las nuevas identidades tenían antecedentes completos, incluyendo historiales de crédito, registros de empleo y transcripciones educativas. Eddie y Miguel podían reubicarse en cualquier parte del país y vivir vidas normales bajo sus nombres asumidos. Eddie también preparó explicaciones para su repentina riqueza. Su historia de portada implicaba heredar dinero de un pariente fallecido y vender un pequeño negocio exitoso. Creó documentación de respaldo,
incluyendo documentos falsos de herencia y acuerdos de venta de negocios. El caso se enfría. 6 meses después del robo, la investigación del FBI comenzó a perder impulso. A pesar de los extensos esfuerzos, los investigadores no habían encontrado evidencia física, testigos del robo real ni rastro del dinero robado. Eddie siguió siendo una persona de interés, pero no fue acusado por falta de pruebas. Su situación financiera había mejorado ligeramente. Afirmó haber recibido una pequeña herencia de una tía fallecida, pero no lo suficiente como para sugerir su participación en un robo millonario. Los podcasts de crímenes reales y los programas de televisión cubrieron el atraco del camión de correos extensamente, pero el interés público se desplazó gradualmente hacia casos más nuevos. Eddie apareció en varios episodios, pero fue retratado más como testigo que como sospechoso. El caso se conoció como el conductor fantasma, debido a la naturaleza misteriosa del robo y la falta de pruebas contra cualquier individuo específico. Investigadores aficionados debatieron teorías en línea, pero ninguna descubrió nuevas pruebas. La vida después del robo. El grupo de trabajo del FBI se redujo a un solo agente que monitoreaba el caso a tiempo parcial. Nuevos crímenes exigían atención, y el robo del camión de correos fue clasificado como un caso sin resolver después de un año. La agente Jennifer Park, ahora ascendida a agente especial supervisora, asignó el caso a un agente junior para una nueva perspectiva. El agente Michael Torres comenzó a revisar el expediente con herramientas de investigación modernas y bases de datos actualizadas. Torres aplicó nuevas técnicas forenses digitales a la evidencia de la investigación original. Un análisis mejorado de las imágenes de seguridad reveló lo que antes se había pasado por alto. Eddie siguió trabajando para la oficina de correos durante toda la investigación. Fue reasignado temporalmente a rutas sin efectivo, pero finalmente regresó a sus deberes habituales cuando no se presentaron cargos. Sus colegas dejaron gradualmente de discutir el caso a su alrededor. Eddie mantuvo su reputación como un empleado confiable y un padre cariñoso. Su situación financiera mejoró modestamente, lo que atribuyó a una mejor administración del dinero y a la pequeña herencia. El hijo de Eddie, Miguel, completó con éxito su tratamiento de quimioterapia y entró en remisión. Las facturas médicas continuaron afectando las finanzas de Eddie, pero logró mantenerse al día con los pagos a través de un presupuesto cuidadoso y el supuesto dinero de la herencia. La relación de Eddie con su exesposa Carmen mejoró a medida que sus contribuciones financieras se hicieron más consistentes. Ella dejó de buscar un aumento en los pagos de pensión alimenticia y comenzó a permitir que Eddie pasara más tiempo con Miguel. El desvanecimiento de Eddie. 2 años después del robo, Eddie decidió que era hora de desaparecer. La investigación se había estancado, el interés público se había desvanecido y había blanqueado con éxito la mayor parte del dinero robado. Eddie presentó su renuncia a la oficina de correos, citando problemas de salud y el deseo de pasar más tiempo con su hijo. Eddie compró un rancho de 65 hectáreas en la zona rural de Montana, usando la identidad de Edward Martínez. La propiedad incluía una casa modesta, varias dependencias y suficiente tierra para la cría de ganado. Pagó $340,000 en efectivo, afirmando que provenía de la venta de una propiedad heredada en Texas. El rancho estaba ubicado cerca de Whitefish, Montana, un pequeño pueblo con una presencia policial limitada y una población transitoria de trabajadores estacionales y jubilados. Eddie podría integrarse fácilmente como otro refugiado urbano que buscaba una vida más simple. Eddie negoció una modificación de la custodia con Carmen, alegando que el aire limpio de Montana beneficiaría la recuperación de Miguel de la leucemia. Carmen se resistió inicialmente, pero aceptó cuando Eddie se ofreció a pagar su educación en la escuela de enfermería. El acuerdo de custodia permitía a Eddie llevar a Miguel a Montana para visitas prolongadas durante las vacaciones de verano e invierno. Finalmente, Eddie planeó obtener la custodia completa, demostrando su mejor estabilidad financiera y situación de vida. Eddie estableció High Country Security Consulting como su identidad comercial en Montana. Afirmó proporcionar evaluaciones de seguridad para negocios y ranchos rurales, aprovechando su experiencia militar y de servicio postal. El negocio era legítimo, pero mínimo. Eddie ocasionalmente brindaba asesoramiento básico de seguridad a negocios locales, pero sus ingresos principales provenían de sus inversiones y reservas de efectivo ocultas. Antes de dejar Detroit, Eddie convirtió sus reservas de efectivo restantes en activos portátiles,
Compró joyas de diamantes, monedas coleccionables y armas de fuego raras que podían transportarse y venderse fácilmente si era necesario. Eddie también transfirió fondos a cuentas bancarias en el extranjero, en países con estrictas leyes de privacidad. Mantuvo acceso a más de 6 millones de dólares en varias instituciones financieras internacionales. Una nueva vida en Montana. Eddie y Miguel se establecieron en su nueva vida en Montana bajo sus identidades asumidas. Los vecinos locales los conocían como Edward Martínez, un exconsultor de seguridad, y su hijo Michael, que se recuperaba de una enfermedad grave. El rancho proporcionó la cobertura perfecta para la situación de Eddie. La Montana rural estaba acostumbrada a la gente que buscaba privacidad y nuevos comienzos. Las transacciones en efectivo eran comunes, las verificaciones de antecedentes eran mínimas y la presencia policial era limitada. Eddie educó a Miguel en casa utilizando planes de estudio en línea, alegando que esto era necesario debido al sistema inmunológico comprometido de su hijo. Miguel prosperó en el ambiente de montaña, creciendo fuerte y sano con el aire limpio y el estilo de vida al aire libre. Eddie se convirtió en un miembro activo de la comunidad local. Se unió al Departamento de Bomberos Voluntarios, participó en actividades de la iglesia y patrocinó un equipo local de béisbol juvenil. Su experiencia militar y su experiencia en seguridad fueron valoradas por los vecinos y los negocios locales. La historia de Eddie era convincente y creíble. Un padre soltero que había vendido su negocio de seguridad urbana para proporcionar un ambiente más saludable para su hijo en recuperación. La explicación de la herencia cubría su capacidad para comprar el rancho en efectivo. La policía local consideró a Eddie un ciudadano responsable que contribuía a la seguridad de la comunidad. La ayudante del sheriff María Santos consultaba con frecuencia a Eddie sobre problemas de seguridad en negocios y eventos locales. High Country Security Consulting creció lenta, pero constantemente. Eddie brindó servicios legítimos que incluían evaluaciones de seguridad, instalación de sistemas de alarma y capacitación en protección personal. Sus clientes incluían bancos locales, tiendas minoristas y propietarios de ranchos adinerados. El negocio generó ingresos legítimos modestos mientras proporcionaba cobertura para la sustancial riqueza oculta de Eddie. Mantuvo un estilo de vida modesto que era consistente con los ingresos de un consultor de seguridad de un pueblo pequeño. Eddie gestionó cuidadosamente sus activos ocultos a través de una red de cuentas en el extranjero e inversiones nacionales. Evitó cualquier transacción que pudiera desencadenar requisitos de informes federales o una atención inusual. Su estrategia de inversión se centró en el crecimiento a largo plazo en lugar de los ingresos inmediatos. Eddie compró bienes raíces en mercados emergentes, invirtió en acciones de tecnología y mantuvo sustanciales reservas de efectivo en múltiples monedas. La relación de Eddie con Miguel se fortaleció significativamente durante su tiempo en Montana. Lejos del estrés de las facturas médicas y las batallas por la custodia, desarrollaron un vínculo estrecho basado en actividades al aire libre y aventuras compartidas. Miguel sobresalió académica y físicamente en su nuevo entorno. Aprendió habilidades de caza, pesca y ganadería mientras mantenía sus estudios a través de programas en línea. Miguel nunca sospechó que la repentina riqueza de su padre provenía de actividades delictivas. Eddie luchó con la culpa de involucrar a Miguel en su nueva identidad, pero lo racionalizó como necesario para brindarle a su hijo la mejor vida y atención médica posible. El caso Frío vuelve a calentarse. El FBI revisaba periódicamente los delitos mayores sin resolver, y el caso del robo del camión de correos fue seleccionado para un análisis de casos fríos. Nuevas técnicas forenses y búsquedas en bases de datos ocasionalmente revelaban pruebas que se habían pasado por alto en las investigaciones originales. La agente Jennifer Park, ahora ascendida a agente especial supervisora, asignó el caso a un agente junior para una nueva perspectiva. El agente Michael Torres comenzó a revisar el expediente con herramientas de investigación modernas y bases de datos actualizadas. Torres aplicó nuevas técnicas forenses digitales a la evidencia de la investigación original. Un análisis mejorado de las imágenes de seguridad reveló lo que antes se había pasado por alto.